En este momento, hay un telescopio del tamaño de una cancha de tenis flotando a casi 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, mirando hacia una oscuridad tan profunda que la luz que llega a sus espejos salió de su origen antes de que nuestro planeta existiera. Y lo que está encontrando ahí afuera no es lo que nadie esperaba. El James Webb ya detectó galaxias completamente formadas, masivas y ya viejas apenas 400 millones de años después del Big Bang. Eso, según todos los modelos que tenemos, debería ser imposible. Ha captado luz tan estirada a través del tiempo que lleva la huella de una física que se comporta diferente a las leyes que aprendimos. Y mientras más profundo mira, más parece que el universo está empujando de vuelta contra todo lo que la ciencia daba por sentado. Hoy vamos a ir al límite de lo que el James Webb puede ver. Vamos a visitar esas galaxias antiguas que no deberían existir, los agujeros negros que crecieron demasiado rápido, los vacíos tan enormes que desafían cualquier explicación, y esa fisura en los cimientos de la física que nadie ha podido cerrar. Vamos a entender qué significa de verdad la tensión de Hubble, porque la energía oscura ya no es una constante y que esconde dentro de sí la luz más antigua del universo. Si este tipo de temas te vuela la cabeza igual que a mí, dale like y suscríbete. Ayuda mucho a que este canal llegue a más personas que aman la ciencia de verdad. Respira. Nos vamos al borde de todo. Durante 30 años, un solo telescopio definió el límite del universo conocido. Y entonces llegó el James Webb y lo hizo ver pequeño. El telescopio espacial Hubble nos dio el campo profundo, una pequeña parte del cielo, no más grande que un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo, que contenía más de 3.000 galaxias. Cada una de ellas, una galaxia completa con cientos de miles de millones de estrellas, capturada en una sola exposición larga. Los astrónomos la llamaron una de las imágenes más importantes jamás tomadas. Nos mostró que tan lejos atrás en el tiempo podíamos mirar. Y durante una generación, los científicos creyeron que eso era todo. Ese era el límite. El Hubble ve luz visible y algo de ultravioleta. Fue construido para eso. Y durante décadas funcionó de maravilla, empujando cada vez más la frontera de lo que podíamos observar hacia atrás en el tiempo. Las galaxias más distantes que el Hubble pudo confirmar estaban en corrimientos al rojo que las colocaban alrededor de 400 millones de años después del Big Bang. Eso ya era impresionante, ya estaba casi más allá de la imaginación. Ahora, para los que escuchan el término por primera vez, el corrimiento al rojo. Cuando una galaxia se aleja de nosotros, o cuando el espacio mismo se está estirando, la luz que emite también se estira. Se desplaza hacia el extremo rojo del espectro. Cuanto más estirada está la luz, más lejos está la fuente. Y cuanto más lejos, más atrás en el tiempo estamos mirando. Una galaxia con corrimiento al rojo alto es antigua. La estamos viendo tal como existía miles de millones de años atrás, en un universo que no se parecía en nada al nuestro de hoy. El Hubble podía medir eso hasta cierto punto. Pasada cierta distancia, la luz quedaba tan estirada que caía en el rango infrarrojo, invisible para el Hubble. Una pared. El James Webb fue construido específicamente para ver a través de esa pared. Sus espejos tienen casi 7 metros de ancho, casi 3 veces más que los del Hubble. Sus detectores están sintonizados para longitudes de onda infrarrojas. Orbita a casi 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, mucho más allá de la Luna, en una región suficientemente fría para que sus sensores no sean cegados por su propio calor. Cada decisión de diseño se tomó con un único propósito, ver lo que el Hubble no podía. Cuando las primeras imágenes científicas completas llegaron en julio de 2022, la reacción dentro de la comunidad científica no fue una satisfacción tranquila. Varios astrónomos describieron abiertamente lo que sintieron como desorientación. Un miembro del equipo dijo que se sentía como si el universo les hubiera entregado un problema que no sabían cómo resolver. Las galaxias estaban ahí, masivas, estructuradas, claramente formadas, y estaban situadas a distancias que las colocaban en los primeros cientos de millones de años de la historia cósmica. Según todos los modelos que los astrónomos habían construido durante décadas, eso no debería haber sido posible. Las galaxias necesitan tiempo para formarse.
Se forman a partir de nubes de hidrógeno que lentamente colapsan bajo la gravedad, se encienden en estrellas, pasan por generaciones de nacimientos y muertes estelares y gradualmente acumulan masa y estructura. El proceso tarda cientos de millones a miles de millones de años según todas las simulaciones que se han hecho. El James Webb encontró galaxias que parecían haberse saltado ese proceso por completo. Y mientras más profundo miraba, más aparecían. Lo que vino después empujaría el misterio aún más. Porque estas galaxias no solo eran masivas. Tenían propiedades que planteaban una pregunta para la que nadie tenía una respuesta clara. Una pregunta sobre el mismísimo motor que las construyó. Ese motor es la siguiente parte de la historia. El universo estuvo oscuro durante mucho tiempo después de nacer. Luego, lentamente, se encendió la primera luz. Y el James Webb nos está mostrando ese momento en detalle por primera vez. Después del Big Bang, el universo pasó cientos de millones de años en un estado que los astrónomos llaman la edad oscura cósmica. El espacio estaba lleno de gas hidrógeno, opaco y uniforme. Sin estrellas, sin galaxias, solo una vasta niebla que se iba enfriando lentamente. Entonces la gravedad empezó a hacer su trabajo. Las nubes de gas colapsaron. Las temperaturas aumentaron en los centros. La fusión se encendió. Nacieron las primeras estrellas. Esas primeras estrellas no se parecían en nada a las que vemos hoy. Eran enormes, cientos de veces más masivas que nuestro propio Sol. Ardían intensas, rápidas y violentas. Vivieron solo unos pocos millones de años antes de explotar como supernovas, sembrando el gas circundante con elementos más pesados por primera vez. Carbono, oxígeno, hierro, los ingredientes con los que todo lo demás terminaría siendo hecho. Esta era se llama la época de la reionización. Es el periodo en que la primera luz quemó a través de la niebla de hidrógeno neutro y el universo se volvió transparente. Los astrónomos sabían que había ocurrido. Podían ver sus huellas en la luz antigua que llena todo el espacio. Pero nunca habían podido ver claramente su interior. El James Webb cambió eso. Usando su sensibilidad infrarroja, el telescopio comenzó a detectar galaxias desde el interior de esa era de quema. Galaxias tan distantes que su luz apenas ahora llega después de viajar por más de 13.000 millones de años. Y lo que el telescopio reveló dentro de ese periodo fue inesperado. El proceso de reionización, que los modelos sugerían debería haber sido gradual y relativamente uniforme, parece haber sido irregular. Algunas regiones del universo primitivo se aclararon más rápido que otras. Algunos bolsillos del espacio eran transparentes mientras las regiones vecinas aún eran opacas. El James Webb está mapeando esa quema desigual de una manera que ningún instrumento anterior podría manejar. Eso ya cambia nuestra imagen de la historia cósmica temprana. Pero la sorpresa más profunda no fue la irregularidad. Fueron las propias galaxias dentro de esa era. Varias de las galaxias tempranas confirmadas que el James Webb ha encontrado están produciendo nuevas estrellas a una velocidad extraordinaria comparada con lo que el modelo estándar predice para ese tiempo. Una galaxia confirmada de alrededor de 400 millones de años después del Big Bang está formando estrellas a un ritmo que, si se mantuviera, duplicaría su masa estelar en solo unas pocas decenas de millones de años. Para que te des una idea. Nuestra propia galaxia forma aproximadamente una nueva estrella por año a su ritmo actual bastante tranquilo. Esta galaxia es un incendio. Una galaxia construyéndose a sí misma a una velocidad que la física de la época no debería haber permitido. El combustible necesario para ese tipo de formación estelar tiene que venir de algún lugar. El gas tiene que colapsar. El hidrógeno tiene que estar disponible en cantidades enormes. La pregunta en la que los científicos trabajan ahora es si el universo primitivo era simplemente mejor para concentrar combustible de lo que los modelos asumían, o si había algo más impulsando el proceso. Un candidato se encuentra en el centro de muchas de estas galaxias tempranas. Algo enorme. Algo que creció mucho más rápido de lo que la línea de tiempo puede explicar cómodamente. Y lo que el James Webb encontró dentro de esos núcleos galácticos envió una segunda ola de confusión a través de la comunidad astronómica. Esa confusión tiene un nombre.
Y es uno de los hallazgos más inquietantes que el telescopio ha producido hasta ahora. Una galaxia tarda tiempo en construirse. Al menos eso es lo que decía todo modelo. Luego el James Webb encontró una colección de ellas que aparentemente no recibieron ese mensaje. El modelo estándar de formación de galaxias se llama lambda materia oscura fría. Es el resultado de décadas de observaciones, simulaciones computacionales que corren en algunas de las máquinas más poderosas jamás construidas y trabajo teórico de miles de físicos a través de múltiples generaciones. Describe cómo el universo pasó de ser liso y uniforme a la rica red estructurada de galaxias que vemos a nuestro alrededor hoy. El proceso comienza con la materia oscura. Invisible, incapaz de emitir o absorber luz, pero lo suficientemente masiva como para crear pozos gravitacionales. La materia normal, principalmente gas hidrógeno, cae en esos pozos. Se enfría. Colapsa. Forma las primeras estructuras pequeñas. Esas estructuras se fusionan con el tiempo en estructuras más grandes. Las pequeñas galaxias se combinan para formar otras más grandes. El proceso se llama ensamblaje jerárquico. Y la palabra clave es tiempo. Se necesita tiempo, miles de millones de años. El James Webb encontró galaxias en corrimientos al rojo correspondientes a los primeros cientos de millones de años de la existencia del universo que ya han completado porciones significativas de este proceso. Son grandes. Están estructuradas. Algunas ya dejaron de formar nuevas estrellas, lo que significa que pasaron por un ciclo completo de crecimiento y apagado en un universo que apenas era un adolescente en términos cósmicos. Un descubrimiento confirmado. Una galaxia observada en un corrimiento al rojo que la sitúa alrededor de 500 millones de años después del Big Bang tiene una masa estelar comparable a la Vía Láctea. Nuestra galaxia ha tenido más de 13.000 millones de años para acumular esa masa. Esta galaxia lo hizo en una fracción pequeñísima de ese tiempo. Cuando un equipo de investigadores publicó por primera vez estos hallazgos, otros científicos pusieron en duda los datos. Los números parecían incorrectos. Los instrumentos eran nuevos. Tal vez las mediciones de corrimiento al rojo estaban equivocadas. Tal vez las estimaciones de masa estaban infladas. Así funciona la ciencia y el escepticismo era apropiado. Luego aparecieron más galaxias, y más, de diferentes equipos, diferentes métodos, diferentes regiones del cielo. El patrón se sostuvo. Un estudio publicado después del primer año de operaciones científicas del James Webb encontró una muestra de galaxias tan masivas para su edad que los autores afirmaron abiertamente que el modelo estándar no podía explicarlas sin modificaciones significativas. El artículo pasó por revisión por pares. Fue confirmado. El término que empezó a aparecer en las discusiones fue galaxias imposibles. Los científicos no usan esa palabra a la ligera. ¿Qué podría explicarlas? Hay varias teorías que se están probando activamente. Una propone que la eficiencia de la formación estelar en el universo primitivo era dramáticamente más alta de lo que los modelos actuales permiten. Otra sugiere que las condiciones iniciales después del Big Bang no eran tan uniformes como se asumía, permitiendo que algunas regiones se adelantaran en la formación de estructura. Una tercera opción, más radical, es que parte de la física que rige cómo se comporta la materia a densidades y temperaturas extremas en el universo primitivo es simplemente incorrecta en los modelos actuales, que las ecuaciones necesitan actualizarse. Ninguna ha sido descartada. Ninguna ha sido confirmada. Lo que está confirmado es que las galaxias existen, que están donde el James Webb dice que están, y que la cosmología estándar no las explica cómodamente. Y si las propias galaxias no fueran suficiente, lo que alimenta su causa empeora el problema significativamente. Los motores en el corazón de estas galaxias tempranas funcionaban a una escala que planteó un conjunto completamente separado de preguntas, sobre los agujeros negros y los límites de qué tan rápido pueden crecer. Hay un límite de velocidad en el universo, no solo para la luz, sino para el crecimiento mismo. Y el James Webb está encontrando objetos que parecen estar rompiéndolo. Cuando una nube de gas colapsa para formar estrellas, el proceso no es perfectamente eficiente.
Las estrellas nacen, y mientras se forman, liberan enormes cantidades de energía de vuelta al gas circundante, radiación, vientos estelares, eventualmente supernovas. Los astrónomos construyeron este freno en sus modelos. No es opcional. Quitarlo y las simulaciones se rompen de maneras que contradicen las observaciones de galaxias cercanas. El freno es real. La física detrás de él está bien probada a las escalas que podemos estudiar cerca de nosotros. Ahora retrocede al universo primitivo. Las galaxias que el James Webb está encontrando en los primeros cientos de millones de años parecen haber estado formando estrellas a tasas que deberían haber activado este mecanismo de freno con fuerza, ralentizando todo. En cambio, el crecimiento continuó. La masa se acumuló. Piénsalo así. Imagina una fogata que se supone debe autorregularse. Cada vez que las llamas crecen demasiado, el calor empuja el combustible hacia afuera. Así que el fuego se reduce. Ese es el bucle de retroalimentación estelar. Ahora imagina ver un fuego que sigue creciendo independientemente, acumulando combustible más rápido de lo que el calor puede empujarlo. Eso es lo que el James Webb está viendo en algunas de estas galaxias antiguas. Una posible explicación que ha ganado terreno es que el gas del universo primitivo tenía una mayor densidad de filamentos fríos y densos que fluían directamente hacia los núcleos galácticos. Los llamamos corrientes frías en la literatura. Estas corrientes podrían teóricamente evadir el mecanismo de retroalimentación, entregando materia prima al centro de una galaxia más rápido de lo que las estrellas podían empujarla. Este es un concepto teórico confirmado. Si escala a lo que el James Webb está observando sigue siendo una pregunta abierta. Lo que está confirmado es el resultado observacional. Estas galaxias crecieron más rápido de lo que la física actual permite cómodamente. Múltiples equipos de investigación independientes han verificado los datos. La conclusión sigue sosteniéndose. Las implicaciones van más allá de las propias galaxias. Si el modelo estándar de retroalimentación está equivocado para el universo primitivo, significa que cada simulación de la historia cósmica construida sobre ese modelo es al menos parcialmente incorrecta. Toda la línea de tiempo de cómo el universo llegó a ser lo que es hoy necesitaría revisión. Esa es una declaración significativa. Los científicos no la hacen a la ligera. Y aquí está la parte que añade otra capa de urgencia a todo esto. El problema de la tasa de crecimiento no es solo sobre estrellas. También es sobre lo que se sienta en los centros de estas galaxias. Objetos que crecieron aún más rápido que las galaxias que los rodean. Objetos que, según todo límite físico conocido, deberían haber tardado mucho más tiempo en alcanzar su tamaño observado. El siguiente capítulo trata sobre esos objetos, y lo que el James Webb encontró dentro de ellos tiene a los físicos genuinamente reconsiderando algunas suposiciones muy antiguas. Cada galaxia que el James Webb observa se mide por un único número crítico. Ese número es su corrimiento al rojo. Y en varios casos, el corrimiento al rojo está produciendo respuestas que no encajan en el mapa. El corrimiento al rojo es la herramienta más confiable que tienen los astrónomos para medir la distancia y la antigüedad cósmica. Funciona gracias a un simple principio físico. Cuando una fuente de luz se aleja de ti, las ondas de luz que emite se estiran. Se vuelven más largas. Las ondas de luz más largas se sitúan hacia el extremo rojo del espectro visible. Cuanto más estirada está la luz, mayor es el valor del corrimiento al rojo. Cuanto mayor es el corrimiento al rojo, más se ha expandido el universo desde que esa luz fue emitida. Y dado que la tasa de expansión del universo se puede calcular, un valor de corrimiento al rojo se traduce directamente en una distancia y un tiempo de mirada atrás. Una galaxia con un corrimiento al rojo de 2 se está viendo tal como existía hace roughly 10.000 millones de años. Un corrimiento al rojo de 8 nos lleva más de 13.000 millones de años atrás. Un corrimiento al rojo de 13 llega hasta los primeros cientos de millones de años. Esta es la medición central que hace posibles todos los hallazgos del universo primitivo del James Webb. El problema es lo que las mediciones están revelando cuando se combinan con otros datos sobre los mismos objetos. Varias galaxias que Webb ha confirmado en corrimientos al rojo muy altos muestran propiedades que son internamente inconsistentes con su edad medida.
Las poblaciones estelares en su interior, la mezcla de estrellas jóvenes y viejas, la composición química, la distribución de elementos más pesados, todo cuenta la historia de una galaxia que ha estado evolucionando durante más tiempo del que la línea de tiempo permite. Es similar a conocer a alguien que dice tener 20 años, pero cuya condición física, logros profesionales e historia familiar sugieren que ha vivido durante 50. Cada pieza de evidencia por sí sola podría tener una explicación. Juntas forman un patrón que es más difícil de desestimar. Algunos investigadores han propuesto que los periodos más tempranos de la historia cósmica se movieron más rápido de lo que los modelos cosmológicos actuales permiten. Que el universo tuvo una fase de crecimiento acelerado no capturada en la línea de tiempo estándar. Otros han sugerido que la función de masa inicial, la distribución de tamaños de estrellas en las primeras regiones de formación estelar, estaba fuertemente ponderada hacia estrellas masivas. Las estrellas masivas viven rápido y mueren jóvenes, produciendo grandes cantidades de elementos pesados rápidamente. Una galaxia sembrada con muchas estrellas masivas al principio parecería químicamente más vieja que una galaxia de la misma edad sembrada con estrellas más pequeñas y de vida más larga. Lo que está confirmado es la inconsistencia en sí misma. Los datos del James Webb están produciendo galaxias cuyo corrimiento al rojo medido y cuyas propiedades internas están en tensión. La tensión es real. La explicación aún no está resuelta. Y el problema del corrimiento al rojo no está solo. Se conecta con algo más grande. Un desacuerdo que ha estado creciendo silenciosamente en la cosmología durante más de una década. Un desacuerdo tan fundamental que ha sido llamado la crisis más grave de la física moderna. Ese desacuerdo tiene un nombre. Y el James Webb acaba de hacerlo significativamente más difícil de ignorar. El universo se está expandiendo. Eso se sabe desde los años 20. Lo que nunca se ha resuelto es qué tan rápido se está expandiendo ahora mismo. Y la respuesta a esa pregunta está desgarrando la cosmología. La tasa de expansión cósmica se mide con un número llamado la constante de Hubble. Le dice a los astrónomos que tan rápido se alejan las galaxias unas de otras por unidad de distancia. Es uno de los números más importantes de toda la ciencia. Determina la edad del universo. Da forma a nuestra comprensión de la energía oscura. Establece la escala para todo lo demás en cosmología. Para el momento del siglo XXI, habían surgido dos métodos independientes como los más confiables. Ambos eran rigurosos. Ambos habían sido verificados exhaustivamente. Y no estaban de acuerdo. El primer método mira el universo primitivo. Analiza la luz más antigua que existe, el fondo cósmico de microondas, el tenue brillo residual de apenas 380.000 años después del Big Bang. Al estudiar los patrones en esa luz antigua usando el satélite Planck, los científicos calcularon que la constante de Hubble debería ser alrededor de 67 km por segundo por megaparsec. El segundo método mira el universo cercano. Y usa lo que se llama candelas estándar, objetos cuyo brillo real ya se conoce, para medir distancias a través del espacio. Las más confiables son un tipo de estrella que explota llamada supernova tipo Ia. Comparando qué tan brillante parece la explosión con qué tan brillante realmente es, los astrónomos calculan qué tan rápido se está expandiendo el universo hoy. Este método produce consistentemente una respuesta más cercana a 73. Esos dos números parecen cercanos. No lo son. La brecha entre ellos, cuando se tienen en cuenta las incertidumbres de medición, representa una discrepancia física genuina. O un método tiene un error sistemático que nadie ha encontrado, o el universo realmente se comporta de manera diferente en sus etapas temprana y tardía. La segunda opción requeriría nueva física. Se esperaba que el James Webb resolviera la tensión. Si existía un error de medición en el método del universo cercano, las observaciones más nítidas del Webb podrían exponerlo. En cambio, los primeros resultados del James Webb confirmaron, y en algunos casos agudizaron, las mediciones que apoyan la mayor tasa de expansión. La tensión no se ha cerrado. Esto importa para todos.
Si el universo se está expandiendo más rápido de lo que predicen los modelos del universo primitivo, la energía oscura, la fuerza que se pensaba que impulsaba la aceleración, es más fuerte de lo asumido o se comporta de manera diferente con el tiempo. Eso resapea nuestra comprensión de qué está hecho el universo y hacia dónde va. Varios modelos alternativos se están explorando ahora seriamente. Algunos proponen una fase temprana de energía oscura que dominó brevemente el universo antes de desvanecerse. Otros sugieren que la energía oscura evoluciona con el tiempo en lugar de permanecer fija. Lo que está confirmado es el desacuerdo. Lo que sigue sin saberse es qué lo causa. Y mientras el debate sobre la expansión continuaba, el James Watt dirigió su atención a algo aún más antiguo, algo al comienzo mismo del tiempo, preservado en un tenue brillo que llena todo el espacio. Lo que encontró escondido dentro de esa luz antigua había sido pasado por alto durante décadas. Y la señal que descubrió está cambiando la conversación de maneras que nadie predijo. Dos equipos diferentes de científicos que usan dos métodos completamente diferentes midiendo el mismo universo. Uno dice que se está expandiendo a una velocidad. El otro dice que se está expandiendo significativamente más rápido. Y después de décadas de trabajo, ninguno puede encontrar el error en las matemáticas del otro. Para entender por qué esto es tan profundamente perturbador, piensa en lo que la cosmología está tratando de hacer. Está construyendo un modelo completo y consistente de todo el universo desde sus primeros momentos hasta su destino final. Cada número en ese modelo tiene que estar de acuerdo con cada otro número. El modelo es tan fuerte como la consistencia de sus mediciones. La constante de Hubble es uno de los números que soporta la carga. Si genuinamente toma dos valores diferentes dependiendo de qué era del universo estés midiendo, entonces el modelo tiene una fisura que recorre su fundamento. La medición del universo primitivo viene de los datos del fondo cósmico de microondas. Esta luz fue emitida cuando el universo tenía apenas 380.000 años, antes de que existieran estrellas o galaxias. Los patrones codificados en ellas son exquisitamente sensibles a las condiciones de ese momento, incluyendo la densidad de materia, la densidad de energía oscura y la tasa de expansión. Cuando los científicos ajustan el modelo estándar a estos datos, la constante de Hubble sale en alrededor de 67. La medición del universo tardío usa lo que se llama la escalera de distancias cósmicas. Comienza con mediciones de paralaje para estrellas cercanas, luego usa esas para calibrar el brillo de una estrella que pulsa llamada variable cefeida, luego usa esas para calibrar el brillo de las supernovas tipo Ia, que pueden verse a través de miles de millones de años luz. El número final sale consistentemente alrededor de 72 a 73. La diferencia es aproximadamente del 9%. En la vida cotidiana, el 9% podría parecer menor. En cosmología de precisión, es enorme. Los investigadores han comprobado ambos métodos en busca de errores exhaustivamente. La calibración de las cefeidas se ha rehecho con el James Webb, que puede ver estas estrellas pulsantes con mucha más claridad que el Hubble en galaxias distantes y concurridas. El resultado sigue saliendo alto. La discrepancia persiste. Lo que esto significa, si ambas mediciones son genuinamente correctas, es que algo cambió en la historia del universo. Algún componente del cosmos que estaba presente al principio se desvaneció o se volvió más fuerte con el tiempo, alterando la tasa de expansión de una manera que ningún modelo actual contempla. Una propuesta teórica se llama energía oscura temprana. Sugiere que una breve ráfaga de energía oscura empujó la tasa de expansión más alta antes de disiparse. Otra teoría involucra una forma diferente de materia oscura que interactuó con la materia regular al principio antes de volverse inerte. Una tercera posibilidad es que la relatividad general funciona de manera ligeramente diferente a las escalas cósmicas más grandes. Ninguna está confirmada. Todas se están probando activamente. Y la luz más antigua del universo no viene de ninguna estrella. No viene de ninguna galaxia. Está en todas partes a la vez, llenando todo el espacio por igual. Un tenue brillo residual de un momento en que el universo tenía menos de 400.000 años. Se llama el fondo cósmico de microondas. Fue detectado por primera vez en 1965 por accidente.
Dos investigadores en los laboratorios telefónicos Bell estaban tratando de eliminar un ruido de fondo persistente de su antena. Verificaron si había palomas anidando en el equipo. Limpiaron el plato. El ruido persistió. Eventualmente, se dieron cuenta de que estaban escuchando el resplandor residual del propio Big Bang, llegando de todas las direcciones simultáneamente. Este brillo se ha estado enfriando durante más de 13.000 millones de años. Hoy está a una temperatura de aproximadamente 2.7 grados por encima del cero absoluto. Las diminutas variaciones de temperatura en este brillo, regiones que son fraccionalmente más cálidas o más frías por cantidades menores a una parte en 100.000, representan las semillas de toda la estructura del universo. Cada galaxia, cada cúmulo, cada filamento de la red cósmica creció a partir de esas semillas. El James Webb no observa directamente el fondo de microondas. Sus instrumentos están sintonizados al infrarrojo. Pero todo lo que el James Webb encuentra sobre esas galaxias antiguas tiene que ser consistente con los datos del fondo de microondas. Hasta ahora, varios de los hallazgos del James Webb crean tensión con lo que el fondo de microondas predice. Una área de investigación activa es el espectro de potencia primordial, la distribución de qué tan fuertes eran las fluctuaciones de densidad en diferentes escalas de tamaño en el universo primitivo. Si el espectro de potencia tiene más energía a pequeñas escalas de lo que predice el modelo estándar, ayudaría a explicar tanto los datos del fondo de microondas como las inesperadamente desarrolladas galaxias tempranas simultáneamente. Y dentro del propio fondo de microondas, hay una anomalía que ha resistido cada explicación ofrecida hasta ahora. Una anomalía que insinúa algo sobre la forma del espacio mismo. Algo que, si se confirma, lo cambiaría todo. Cuando el equipo científico detrás de uno de los primeros descubrimientos confirmados del James Webb anunció su resultado, otros astrónomos miraron los datos y se hicieron la misma pregunta: ¿cómo está ahí eso? La galaxia es designada Glass Z13 en la literatura científica. Para esta historia, la llamo el rompedor. Se ganó ese nombre por existir en un lugar y en un momento en que nada como ella debería haber podido formarse. El rompedor se sitúa en un corrimiento al rojo que la coloca apenas a más de 300 millones de años después del Big Bang. Cuando su luz dejó la galaxia y comenzó su viaje hacia nosotros, el universo tenía menos del 3% de su edad actual. Las primeras estrellas apenas habían comenzado a formarse. Los bloques de construcción de las galaxias apenas estaban empezando a ensamblarse. Y sin embargo, el rompedor ya estaba ahí. Ya era una galaxia estructurada, ya contenía cientos de millones de estrellas. La detección inicial vino de las imágenes infrarrojas del James Webb. La galaxia apareció como una mancha tenue, pero con un perfil espectral que inmediatamente atrajo atención. La forma en que su luz estaba distribuida a través de longitudes de onda infrarrojas era consistente con una medición de alto corrimiento al rojo. Observaciones espectroscópicas de seguimiento confirmaron el número. El equipo fue cuidadoso. Publicaron sus hallazgos e invitaron el escrutinio. Otros grupos verificaron los datos de forma independiente. El corrimiento al rojo se sostuvo, la distancia se sostuvo. La existencia de esta galaxia en este momento de la historia cósmica está, según el estado actual de la ciencia, confirmada. Lo que no está confirmado es qué significa. La masa estelar del rompedor se estima en el rango de varios cientos de millones de veces la masa de nuestro propio Sol. Eso suena enorme. Comparado con la Vía Láctea, es relativamente pequeño. La Vía Láctea contiene varios cientos de miles de millones de estrellas. Ponlo en contexto, sin embargo, en el modelo estándar, una galaxia incluso de ese tamaño no debería haber tenido tiempo para ensamblar su masa en los primeros 300 millones de años. Las simulaciones lo dicen claramente. El rompedor no fue el único descubrimiento de este tipo. Dentro del primer año de operaciones del James Webb, se identificó una colección de candidatos a galaxias de alto corrimiento al rojo, algunos a distancias aún más extremas. El mero número de candidatos y la consistencia de sus propiedades ha hecho que sea cada vez más difícil explicar la colección como error de medición solamente.
Un astrónomo lo describió públicamente como encontrar varias ciudades completamente construidas en terrenos que el registro geológico dice que estaban bajo el océano en ese momento. El problema va más allá de la masa de la galaxia. La composición química de estas galaxias tempranas, específicamente la presencia de elementos más pesados como carbono y oxígeno, indica que ya habían vivido y muerto múltiples generaciones de estrellas antes de que se observaran estas galaxias. Cada generación estelar tarda tiempo. Múltiples generaciones tardan más tiempo. Tiempo que la línea de tiempo no proporciona fácilmente. El rompedor se encuentra en el centro de un creciente cuerpo de evidencia de que la imagen estándar de cómo se formó la estructura después del Big Bang necesita revisión. El universo no es una nube uniforme de galaxias dispersadas aleatoriamente por el espacio. Es una red, una vasta estructura tridimensional de filamentos, láminas y nodos con enormes regiones vacías entre ellos. Y cerca del límite de lo que el James Webb puede observar, esa red comienza a verse diferente de maneras que están obligando a los científicos a reconsiderar cómo se formó la estructura misma. La estructura a gran escala del universo no fue diseñada. Emergió en el universo muy primitivo. Pequeñas fluctuaciones cuánticas existían en la densidad del plasma caliente que llenaba todo el espacio. Las regiones que eran fraccionalmente más densas atrajeron más materia a través de la gravedad. A lo largo de miles de millones de años, esas regiones sobredensas crecieron en filamentos y paredes de galaxias, mientras las regiones menos densas se convirtieron en vacíos. El problema que el James Webb está descubriendo es que la red parece ser más desarrollada, más estructurada y más diferenciada en el universo muy primitivo de lo que los modelos predecían que debería estar en ese momento. Cuando miras una región del universo desde cerca, lo que ves es el resultado de más de 13.000 millones de años de evolución gravitacional. Filamentos gruesos y bien definidos. Vacíos grandes y genuinamente vacíos. Cúmulos en los nodos de los filamentos que contienen miles de galaxias cada uno. Ahora retrocede a cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Los modelos esperaban ver la red en un estado mucho más temprano y borroso. El James Webb está viendo algo más maduro que eso. Varios de los primeros cúmulos de galaxias confirmados encontrados por el telescopio muestran signos de organización que los modelos sitúan mucho más tarde en la historia cósmica. Las galaxias dentro de estos grupos tempranos ya muestran los tipos de correlaciones posicionales que en las estructuras cercanas tardaron miles de millones de años en establecerse. Los científicos están ahora ejecutando simulaciones revisadas, ajustando las condiciones iniciales para ver qué versión coincide mejor con lo que el James Webb está observando. Varios resultados tempranos sugieren que las fluctuaciones pueden haber tenido más potencia a pequeñas escalas de lo que asume el modelo estándar. Y mientras los teóricos trabajan en las simulaciones, el James Webb también ha estado mirando en una dirección muy diferente, no hacia la estructura visible dentro de la red, sino hacia las fuerzas que tiran de la red desde más allá. Fuerzas que provienen de algo que ningún telescopio ha observado directamente jamás. Algo que se sienta más allá del límite de nuestro universo visible por completo. Y ha estado tirando de nosotros durante mucho tiempo. No solo a través de la lenta deriva de la expansión cósmica, sino siendo activamente jalados en una dirección específica por una fuerza gravitacional tan enorme que está desplazando miles de galaxias a través de cientos de millones de años luz. Y la fuente de ese tirón es algo que no podemos ver completamente. Esta fuerza se conoce desde los años 80. Los astrónomos que mapeaban los movimientos de las galaxias cercanas notaron que una enorme región del espacio que cubre cientos de millones de años luz en todas las direcciones fluye junta hacia un punto específico en la constelación de Centauro. La Vía Láctea es parte de ese flujo. También lo son las galaxias a su alrededor, la galaxia de Andrómeda, el cúmulo de Virgo y docenas de otras grandes estructuras. Todas ellas derivando lenta pero mediblemente hacia el mismo punto. El punto se llama el Gran Atractor. Lo que lo hace tan extraño es que la fuente de su atracción gravitacional se encuentra en parte detrás de la zona de evitación, la densa banda de polvo y gas a lo largo del plano de nuestra propia galaxia que oscurece las observaciones a través de una porción significativa del cielo. Durante décadas, los astrónomos no podían ver directamente en esta región para encontrar que estaba creando el tirón.
Los radiotelescopios ayudaron. Lo que encontraron detrás de la zona de evitación fue un masivo supercúmulo de galaxias llamado el Cúmulo de Norma, una región densa de galaxias y gas caliente con una masa combinada que alcanza los cuatrillones de veces la masa de nuestro propio Sol. Por un tiempo, se pensó que esto era la respuesta. No era la respuesta completa. Un análisis adicional mostró que el Cúmulo de Norma, masivo como es, no explica todo el flujo. Algo más allá de él, algo aún más lejos, también está tirando. Ese algo fue finalmente identificado como una estructura llamada el supercúmulo de Shapley. Una de las concentraciones más masivas de materia en el universo observable. Se encuentra a más de 500 millones de años luz de distancia y contiene miles de galaxias en una región de approximately 1.000 millones de años luz de ancho. Pero incluso Shapley puede no ser el fin. Análisis recientes de flujos galácticos usando grandes conjuntos de datos de encuestas han sugerido que el movimiento masivo de galaxias en nuestra región del universo es consistente con una influencia gravitacional que proviene de aún más lejos, de regiones que se acercan o posiblemente más allá del límite del universo observable. Aquí es donde la física se vuelve genuinamente incómoda. Si algo más allá de nuestro horizonte visible está ejerciendo una influencia gravitacional sobre la materia que podemos observar, plantea preguntas sobre la naturaleza de lo que yace fuera de la esfera del universo que podemos ver. El James Webb está contribuyendo a esta investigación mejorando nuestros mapas de distribución y movimiento galáctico a corrimientos al rojo muy altos. Y lo que el James Webb está encontrando sobre la energía oscura mientras examina estas estructuras distantes está añadiendo otra capa de incertidumbre. Porque la energía oscura, la fuerza que se suponía era simple y constante, está empezando a parecer ni lo uno ni lo otro. Lo que viene a continuación en esta historia puede ser el hallazgo más importante de todos. Durante 25 años, los cosmólogos operaron sobre una suposición específica sobre la energía oscura. Era constante, uniforme, una propiedad fija del propio espacio, la misma en todos lados y en todo momento. El universo estaba acelerando su expansión y la energía oscura era el motor, firme e inmutable. El James Webb está proporcionando nueva evidencia de que esta suposición puede estar equivocada. La energía oscura fue descubierta en 1998 cuando dos equipos independientes que estudiaban estrellas explosivas distantes encontraron que el universo se estaba acelerando. Las galaxias se alejan unas de otras cada vez más rápido. Algo las está empujando. A ese algo se le llamó energía oscura y se incorporó al modelo estándar como la constante cosmológica, un término que Einstein había incluido originalmente en sus ecuaciones y luego eliminado, describiendo una densidad de energía fija perteneciente al espacio vacío. La constante cosmológica se ajustaba bien a los datos durante años. Predecía cómo debería expandirse el universo y las observaciones confirmaban esas predicciones con alta precisión. La energía oscura parecía resuelta. Luego aparecieron las grietas. Los datos nuevos más significativos provienen de un proyecto llama. La encuesta del instrumento espectroscópico de energía oscura combinado con las observaciones del James Webb de galaxias distantes. El universo más temprano y creciendo con el tiempo. Si se confirma, esto descartaría la constante cosmológica como la descripción correcta de la energía oscura. Significaría que la energía oscura es algo dinámico, algo que evoluciona. Esto importa por una razón específica: si la energía oscura cambia con el tiempo, el destino del universo cambia también. Una energía oscura creciente podría significar que la expansión se acelera sin límite, eventualmente desgarrando galaxias, luego sistemas estelares, luego planetas, luego átomos en un evento llamado el Gran Desgarro. Una energía oscura que decae podría eventualmente revertirse en colapso. Los puntos finales son radicalmente diferentes dependiendo de qué escenario sea correcto. Varios marcos teóricos han sido propuestos para explicar una energía oscura dinámica. Uno se llama quintaesencia, un campo que evoluciona lentamente que permea el espacio y cambia de valor con el tiempo. Otro involucra modificaciones a la relatividad general a las escalas más grandes. Un tercero, más especulativo, conecta el comportamiento de la energía oscura con la energía burbujeante del espacio vacío a nivel cuántico. Ninguno está confirmado.
Los datos todavía se están refinando. Pero la posibilidad de que la energía oscura evolucione ahora se toma tan en serio que los principales observatorios han reorganizado sus programas de observación para probarlo. Y a medida que el James Webb mapea el límite del universo observable, está encontrando que mientras más lejos mira, más extraño se vuelve el comportamiento de cada fuerza fundamental. La señal más antigua que el universo jamás produjo es más antigua que cualquier estrella, más antigua que cualquier galaxia. Es un tenue brillo frío que llena cada rincón del cielo y lleva dentro de sí la huella digital completa del universo tal como existía apenas momentos después de la creación. El fondo cósmico de microondas fue detectado por primera vez en 1965 por accidente. Dos investigadores en los laboratorios telefónicos Bell estaban tratando de eliminar un ruido persistente de su antena. Verificaron si había palomas anidando en el equipo. Limpiaron el plato. El ruido persistió. Eventualmente, se dieron cuenta de que estaban escuchando el resplandor residual del propio Big Bang, llegando de todas las direcciones simultáneamente. Leer el patrón de esas variaciones le dice a los cosmólogos de qué estaba hecho el universo, que tan rápido se estaba expandiendo y qué fuerzas lo estaban dando forma en el momento en que se liberó esta luz. El James Webb no observa el fondo de microondas directamente. Sus instrumentos están sintonizados al infrarrojo. Pero todo lo que el James Webb encuentra sobre galaxias antiguas tiene que ser consistente con los datos del fondo de microondas. Hasta ahora, varios de los hallazgos del James Webb crean tensión con lo que el fondo de microondas predice, la abundancia de galaxias masivas tempranas, las tasas de formación estelar, el nivel de desarrollo estructural en la red cósmica temprana. Todo esto es mayor de lo que los datos del fondo de microondas ejecutados a través del modelo estándar sugerirían que debería existir en esos tiempos. Y dentro del propio fondo de microondas hay una anomalía que ha resistido cada explicación ofrecida hasta ahora. Una región del cielo que es más fría que todo lo que la rodea. Más fría de lo que los modelos estadísticos de un universo aleatorio predicen que debería ser. Cubre un área tan vasta que la estructura que la causa debe abarcar cerca de 1.000 millones de años luz. Y después de años de estudio, nadie ha cerrado el caso sobre qué es. Se llama la mancha fría. Aparece en el fondo cósmico de microondas como un parche donde la temperatura es mediblemente más baja que las regiones circundantes. Los análisis estadísticos han establecido la probabilidad de que ocurra por azar aleatorio en bien por debajo del 1%. Eso es lo suficientemente bajo para tratarla como una característica real. La explicación más directa es un supervacío, una región del espacio que contiene mucha menos materia que el promedio cósmico. Cuando la luz del fondo de microondas viaja a través de una región menos densa en un universo en aceleración, pierde una pequeña cantidad neta de energía, produciendo un parche más frío en el fondo. Un supervacío crearía exactamente ese patrón. El James Webb está contribuyendo observando distribuciones galácticas en la dirección de la mancha fría en corrimientos al rojo que llegan más atrás en el tiempo de lo que lograron encuestas anteriores. Los resultados tempranos son consistentes con un gran vacío en la ubicación correcta, aunque todavía no resuelven si ese vacío solo es suficiente. Hay dos explicaciones más sobre la mesa, cada una más dramática. La primera involucra la inflación, el periodo una fracción de segundo después del Big Bang cuando el universo se expandió por un factor enorme en un tiempo increíblemente corto. Si la inflación no fue perfectamente uniforme, una fluctuación cuántica durante ese periodo podría haber dejado una huella fría inusualmente grande en el fondo que persiste hoy. La segunda explicación es la que se discute más cautelosamente. Propone que la mancha fría es un remanente del contacto entre nuestro universo y otra región del espacio, una cicatriz de una colisión de burbujas en un paisaje de muchos universos generados durante la inflación. Esta idea ha sido publicada en revistas revisadas por pares. Se sienta firmemente en la categoría de posibilidad teórica, no observación confirmada. Lo que está confirmado es que la mancha fría existe. Su escala es anómala. Y la explicación mundana líder no la explica completamente. Todo lo que sabemos sobre los agujeros negros dice que se forman a partir de estrellas muertas.
Una estrella masiva se queda sin combustible, colapsa bajo su propia gravedad y deja atrás una singularidad tan densa que nada puede escapar de ella, incluyendo la luz. Ese es el modelo. Y el James Webb está encontrando evidencia de que al menos algunos agujeros negros pueden haberse formado a través de un proceso completamente diferente, uno que precede a las primeras estrellas por completo. Estos objetos hipotéticos se llaman agujeros negros primordiales. La idea no es nueva. Los físicos teóricos propusieron el concepto hace décadas, sugiriendo que en la densidad extrema del universo muy primitivo, las fluctuaciones aleatorias en la densidad de la materia podrían haber comprimido ciertas regiones más allá del umbral requerido para que se formara un agujero negro antes de que existiera ninguna estrella. En las primeras fracciones de segundo después del Big Bang, los agujeros negros pueden haber aparecido espontáneamente por todo el espacio. Un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia temprana presenta un problema de línea de tiempo. Estos agujeros negros contienen masas equivalentes a cientos de millones a varios miles de millones de veces la de nuestro propio Sol. Hacer crecer un agujero negro a ese tamaño a través de la acreción normal, el proceso de atraer materia circundante con el tiempo, tarda mucho más de lo que la línea de tiempo permite. Una solución propuesta es que algunos de estos agujeros negros supermasivos no crecieron a partir de remanentes estelares en absoluto. Crecieron a partir de agujeros negros primordiales, objetos que ya eran masivos en el momento en que el universo se volvió transparente, dándoles una ventaja de cientos de millones de años sobre cualquier cosa que se formara a partir de una estrella. El James Webb ha estado observando los entornos alrededor de núcleos galácticos activos de alto corrimiento al rojo con un detalle que no era posible anteriormente. En varios casos, las propiedades del gas circundante y la luminosidad del motor central son más consistentes con un agujero negro que sembró temprano y creció continuamente que con uno que se formó tarde a partir de un colapso estelar. Es una teoría bien motivada respaldada por evidencia indirecta sugestiva. No ha sido probada observacionalmente todavía. Lo que está confirmado es el problema que la teoría está tratando de resolver. Los agujeros negros supermasivos existieron demasiado pronto para que los modelos de formación estándar los expliquen cómodamente. El James Webb ha agudizado este problema más de lo que estaba antes de que el telescopio se lanzara. Y hay una implicación más amplia. Si los agujeros negros primordiales se formaron por todo el universo primitivo, podrían explicar parte o toda la materia oscura. Una población de agujeros negros dispersos a través del cosmos en el mismo patrón que la materia oscura invisible podría estar tirando de las galaxias sin emitir luz alguna. Son los objetos más brillantes y persistentes del universo. Núcleos de galaxias donde la materia está cayendo hacia un agujero negro tan masivo, tan rápido, que la energía liberada supera el brillo de cada estrella en la galaxia combinada, a menudo por un factor de cientos. Se llaman cuásares. Y el James Webb está encontrándolos a distancias que hacen de su existencia un problema serio para la física. Un cuásar está alimentado por la acreción. El gas y el polvo entran en espiral hacia un agujero negro supermasivo. A medida que el material cae hacia adentro, forma un disco que se calienta a temperaturas extremas y irradia en todo el espectro electromagnético, ondas de radio, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X, todo a la vez, con luminosidades detectables desde el otro lado del universo observable. Para producir ese nivel de producción, el agujero negro tiene que ser enorme. Los agujeros negros de cuásares típicos varían desde cientos de millones hasta decenas de miles de millones de veces la masa de nuestro propio Sol. El problema de la línea de tiempo es grave. Un agujero negro crece consumiendo materia. Hay un límite físico a qué tan rápido puede hacerlo. Llamamos a ese límite el límite de Eddington. Incluso al máximo teórico, hacer crecer un agujero negro a varias miles de millones de masas solares desde un remanente estelar tomaría bien más de 1.000 millones de años. El James Webb ha confirmado cuásares funcionando a plena potencia antes de que el universo tuviera 1.000 millones de años. Uno confirmado se sitúa en un corrimiento al rojo que lo coloca a menos de 700 millones de años después del Big Bang, y su agujero negro central ya se estima en varios cientos de millones de masas solares. Bajo el límite de Eddington, alcanzar ese tamaño en ese tiempo es esencialmente imposible.
Las matemáticas no funcionan a menos que se involucre algo fuera del modelo estándar. Varias explicaciones se están examinando seriamente. La primera es la acreción Super-Eddington. La idea de que las condiciones tempranas permitían a los agujeros negros atraer materia más rápido de lo que el límite permite. La segunda explicación vuelve a los agujeros negros primordiales. La tercera opción involucra agujeros negros de colapso directo, en regiones del universo primitivo donde se suprimió la formación de estrellas. Las nubes de gas pueden haber colapsado directamente en agujeros negros sin pasar por una fase estelar. Para medir el universo, necesitas una regla. Los astrónomos han construido una a lo largo de un siglo de trabajo cuidadoso. Se llama la escalera de distancias cósmicas. Y cerca del límite del universo observable, esa escalera está mostrando signos de tensión que el James Webb hace imposible ignorar. No puedes extender una cinta métrica a través de miles de millones de años luz. En cambio, los astrónomos usan objetos cuyo verdadero brillo ya conocen. Si sabes qué tan brillante es realmente algo y mides qué tan brillante parece desde la Tierra, la diferencia te dice exactamente qué tan lejos debe estar. Estos objetos se llaman candelas estándar. La candela estándar más importante en la cosmología moderna es la supernova tipo Ia. Cuando una enana blanca acumula suficiente masa de una compañera para alcanzar un umbral específico, detona en una explosión termonuclear. Estas explosiones son notablemente consistentes en su brillo máximo. Esta consistencia es lo que las hace útiles como reglas. La escalera de distancias depende de esta consistencia y durante décadas se mantuvo hermosamente. Luego aparecieron las grietas. El James Webb ha observado supernovas tipo Ia y las estrellas variables cefeidas usadas para calibrarlas con una precisión que el Hubble no podía igualar. Las observaciones más nítidas del James Webb confirmaron la mayor tasa de expansión. Las calibraciones de las cefeidas no estaban significativamente infladas por la aglomeración. La discrepancia persiste. Otra preocupación involucra la uniformidad de las propias supernovas tipo Ia. Estudios recientes usando observaciones ultravioletas han encontrado que estas explosiones en el universo primitivo pueden diferir sutilmente de las del universo cercano. Si las explosiones no son perfectamente uniformes a través del tiempo cósmico, la suposición de candela estándar introduce un error sistemático que crece cuanto más atrás en el tiempo se mira. Esto importa porque todo el caso para la energía oscura fue construido sobre mediciones de supernovas tipo Ia. Si las candelas no son perfectamente estándar, las conclusiones construidas sobre ellas necesitan ser reexaminadas. Las leyes de la física se supone que son universales. Las mismas ecuaciones que describen el comportamiento de la materia en un laboratorio deberían describir el comportamiento de la materia en una galaxia a 10.000 millones de años luz de distancia. Las constantes en esas ecuaciones, la fuerza de la gravedad, la carga de un electrón, la velocidad de la luz, deberían ser cantidades fijas, idénticas en todo el espacio y el tiempo. Esta suposición es tan fundamental que raramente se establece. Simplemente se da por sentada. El James Webb está dando a los científicos una razón para examinar esa suposición con más cuidado. Varias líneas independientes de evidencia observacional sugieren que al menos una constante fundamental puede no ser perfectamente uniforme en todo el universo observable. La constante bajo escrutinio es la constante de estructura fina, un número sin dimensiones que rige la fuerza de la fuerza electromagnética. Determina qué tan fuertemente interactúan las partículas cargadas con la luz. Da forma a la estructura de los átomos y la química que emerge de las interacciones atómicas. Su valor es aproximadamente 1 partido entre 137. Los astrónomos también pueden medirla usando la luz de cuásares distantes. Cuando esa luz pasa a través de nubes de gas entre el cuásar y la Tierra, el gas absorbe ciertas longitudes de onda específicas, dejando líneas oscuras en el espectro. Las posiciones precisas de esas líneas dependen de la constante de estructura fina en la ubicación del gas absorbente. Si la constante es la misma en todos lados, las líneas deberían aparecer exactamente en las posiciones calculadas a partir de mediciones de laboratorio.
Varios estudios de espectros de cuásares a lo largo de las últimas 2 décadas han encontrado pequeños pero estadísticamente significativos desplazamientos en estas posiciones de líneas en ciertas direcciones del cielo. Cuando se combinan grandes muestras, ha surgido un patrón que sugiere que la constante de estructura fina puede ser ligeramente mayor en un hemisferio del universo observable y ligeramente menor en el hemisferio opuesto. A esto se le llama la variación dipolar. Si es real, significaría que la fuerza electromagnética opera con fuerzas ligeramente diferentes en diferentes partes del cosmos. La diferencia es pequeña a escala humana. Pero a distancias cosmológicas, incluso pequeñas diferencias en las constantes fundamentales se acumulan en efectos significativos sobre cómo se organiza la materia. El James Webb está observando sistemas de absorción de cuásares a corrimientos al rojo más altos y con mayor precisión espectral de la que instrumentos anteriores podían lograr. Entre los filamentos y paredes de la red cósmica hay vacíos, regiones del espacio que contienen casi nada. Sin galaxias, casi sin gas. Extendiéndose cientos de millones de años luz. En algunos casos, estos vacíos son las estructuras más grandes del universo observable. Y el James Webb combinado con encuestas a gran escala recientes está revelando que son más extraños y más significativos de lo que nadie anticipaba. El vacío de Boötes, uno de los más estudiados, abarca aproximadamente 330 millones de años luz y no contiene casi ninguna galaxia en su interior. Cuando se descubrió por primera vez en los años 80, los astrónomos quedaron tan sorprendidos por su tamaño que varios verificaron los datos múltiples veces antes de publicar. Los modelos de formación de estructura cósmica predicen vacíos. Son una consecuencia necesaria de los mismos procesos gravitacionales que construyen cúmulos de galaxias. Pero los modelos también predicen una distribución específica de tamaños de vacíos y una tasa específica a la que crecen. El James Webb y encuestas recientes de campo amplio están encontrando que la distribución de vacíos muy grandes no coincide perfectamente con estas predicciones. Un hallazgo particularmente llamativo involucra la relación entre el crecimiento de vacíos y la energía oscura. En un universo en aceleración, los vacíos crecen más rápido de lo que lo harían en un universo impulsado solo por la gravedad. La tasa de crecimiento de los vacíos es por lo tanto una sonda sensible de la fuerza de la energía oscura. Resultados tempranos sugieren que los vacíos en el universo primitivo crecían a una tasa inconsistente con una energía oscura perfectamente constante. La señal es preliminar. Necesita ser confirmada con conjuntos de datos más grandes, pero se alinea con los otros indicios. Dentro de los propios vacíos, el James Webb ha encontrado algo inesperado. Una pequeña población de galaxias aisladas sentadas en medio de regiones que deberían estar casi vacías. Estas galaxias vacías están formando estrellas a tasas inconsistentes con su entorno. Hay una línea en el universo que ninguna observación cruzará jamás. Se llama el horizonte cósmico y marca el límite absoluto de lo que cualquier telescopio puede mostrarnos alguna vez. Todo más allá de él está, por las leyes de la física tal como las entendemos, permanentemente oculto. Y el James Webb está revelando cuán extraña es realmente la región cerca de ese límite. El horizonte existe debido a dos hechos que trabajan juntos. La luz viaja a una velocidad finita y el universo tiene una edad finita. La luz que dejó una fuente a más de aproximadamente 46.000 millones de años luz de distancia no ha tenido suficiente tiempo para llegar a nosotros. Ese número es más grande que la edad del universo en años luz porque el propio espacio se ha estado expandiendo durante el viaje. Más allá de esa distancia, hay luz que partió hacia nosotros en el Big Bang, pero que aún no ha llegado. Hay galaxias, presumiblemente, que son similares a las que el James Webb está observando. Puede haber estructuras a escalas que no podemos imaginar. Según las mejores estimaciones actuales, el universo observable es solo una fracción pequeña del universo total, posiblemente una fracción insignificantemente pequeña. Ese concepto tiene consecuencias físicas para lo que observamos. Si el universo se extiende mucho más allá de nuestro horizonte, las propiedades de lo que vemos deberían estar cerca de las propiedades promedio del universo como un todo. El modelo estándar asume esto. Se llama el principio de Copérnico.
La suposición de que nuestra ubicación no es especial. El James Webb no puede ver más allá del horizonte. Ningún instrumento puede. Pero puede sondear la región cerca del horizonte más claramente que cualquier telescopio anterior. Y lo que encuentra allí tiene implicaciones para el territorio más allá. El multiverso es una de las ideas más debatidas en la física moderna. Durante décadas, vivió en el límite de la respetabilidad, una implicación de ciertas teorías en lugar de una predicción de cualquier observación. El James Webb no ha confirmado el multiverso. Lo que ha hecho es hacer que los problemas que el multiverso fue inventado para resolver parezcan considerablemente más serios. El multiverso surgió de la teoría de la inflación. La inflación es la explicación líder de por qué el universo primitivo era tan liso y uniforme y por qué las regiones del universo demasiado alejadas para haber comunicado alguna vez se ven casi idénticas. La idea básica es que en la primera fracción de segundo después del Big Bang, el universo pasó por un periodo de expansión exponencial, creciendo por un factor enorme en un tiempo casi inconmensurablemente corto. El problema es que en la mayoría de las versiones de la inflación, el proceso no se detiene uniformemente en todas partes. Se detiene localmente en nuestra región del espacio y continúa en otros lugares. Diferentes regiones del espacio salen de la inflación en diferentes momentos con propiedades potencialmente diferentes. El resultado es una vasta colección de universos burbuja, cada uno con sus propias condiciones físicas, potencialmente sus propios valores para las constantes fundamentales. Esto se llama inflación eterna y es una consecuencia matemática directa de los modelos de cosmología inflacionaria más ampliamente aceptados. Durante años, el multiverso fue criticado como especulación no comprobable. Luego el James Webb comenzó a encontrar cosas que no encajan en el modelo de universo único actual. Las galaxias imposibles, la tensión de Hubble, los indicios de variación en las constantes fundamentales, las anomalías en el fondo cósmico de microondas. Cada anomalía puede abordarse dentro de un marco de universo único si el modelo se modifica de las maneras correctas. Pero las modificaciones requeridas se están volviendo cada vez más numerosas y cada vez más específicas. En física, cuando una teoría requiere demasiadas modificaciones independientes para salvarla de las contradicciones, esa es una señal de que la teoría puede estar incompleta. La respuesta preferida es buscar un marco más profundo que explique naturalmente lo que las modificaciones estaban tratando de remendar. El multiverso proporciona tal marco para algunos de estos problemas. Si las constantes fundamentales varían entre universos burbuja, no deberíamos sorprendernos de encontrar indicios de variación cerca de los límites de nuestro parche observable. Si la inflación produjo regiones con diferentes condiciones iniciales, entonces las anomalías en la formación de galaxias y la estructura a gran escala podrían reflejar las condiciones iniciales específicas de nuestra burbuja. Lo que está confirmado es que el multiverso ahora se discute en las principales revistas de física como un marco para interpretar anomalías observacionales. La mancha fría, la tensión de Hubble, la variación de la constante de estructura fina, todas han sido analizadas en este contexto por investigadores serios en instituciones importantes. El James Webb no creó la idea del multiverso. Al agudizar las anomalías que lo motivan, el telescopio le ha dado a la discusión un nuevo sentido de urgencia. Y hay una capa más que añadir, porque el tiempo mismo en el límite de lo que el James Webb puede ver se comporta de maneras que hacen que todo lo que hemos discutido sea aún más complejo. El tiempo no pasa a la misma velocidad en todas partes del universo. Esta es una predicción de la relatividad general confirmada por innumerables experimentos y ahora siendo observada directamente en las primeras galaxias que el James Webb ha encontrado. La dilatación del tiempo causada por la expansión del universo es diferente de la dilatación del tiempo causada por la velocidad o la gravedad, aunque las tres siguen la misma física subyacente de la relatividad general. En un universo en expansión, las señales que llegan de una galaxia muy distante y muy temprana se estiran en el tiempo igual que su luz se estira en longitud de onda. Los eventos que toman una cierta cantidad de tiempo en esa galaxia temprana aparecen desde nuestro punto de vista miles de millones de años después como si tomaran más tiempo. Este efecto se llama dilatación del tiempo cosmológica. Fue predicho mucho antes de que se observara.
Una fuente con un corrimiento al rojo de 2 parece estar funcionando a 1/3 de la velocidad de nuestro tiempo local. Una fuente a un corrimiento al rojo de 9 parece estar funcionando a 1/10 de nuestra velocidad. Un estudio publicado usando el James Webb y datos archivados de otros telescopios confirmó la dilatación del tiempo cosmológica a un nivel de precisión no alcanzado anteriormente. Las supernovas en galaxias distantes se observaron brillando y desvaneciéndose a las tasas predichas por la relatividad general dado su corrimiento al rojo. El universo a esas distancias parece estar corriendo a cámara lenta en relación con nuestros propios relojes. Esta es una confirmación, no una anomalía. Pero tiene implicaciones significativas para cómo interpretamos todo lo demás que el James Webb está observando. Cada anomalía que el James Webb ha descubierto existe en un espacio de incertidumbre. Las galaxias imposibles, la tensión de Hubble, los indicios de constantes variables, los cuásares tempranos. Todos descansan en mediciones que llevan barras de error, suposiciones de calibración y marcos interpretativos construidos sobre la comprensión anterior. La pregunta en el centro de la cosmología moderna es si esas anomalías apuntan a una física genuinamente nueva o si se disolverán a medida que mejoren las mediciones. El caso para el error de medición está fundamentado en la historia de la ciencia. Las anomalías en mediciones de precisión han aparecido antes y resultaron ser errores sistemáticos. El registro de anomalías resueltas silenciosamente por mejores instrumentos es largo. El caso para la nueva física descansa en el patrón de anomalías. Cada medición individual puede tener una explicación mundana. Pero cuando múltiples mediciones independientes de métodos e instrumentos completamente diferentes apuntan todas en la misma dirección, la coincidencia estadística se vuelve una explicación menos satisfactoria. La tensión de Hubble ha sido confirmada por al menos 5 enfoques de medición independientes. El problema de las galaxias tempranas ha sido confirmado por múltiples telescopios en múltiples regiones del cielo. Lo que está confirmado es que el campo está en un punto de decisión. El James Webb está generando datos a una tasa y precisión que obligará a una resolución dentro de la próxima década. O las mediciones convergerán en una imagen consistente que un modelo estándar modificado pueda acomodar, o el patrón de anomalía se agudizará hasta el punto donde se vuelva necesario un marco genuinamente nuevo. Algunos descubrimientos científicos refinan la imagen. Añaden detalle, agudizan el enfoque, reducen incertidumbres. Otros descubrimientos cambian la imagen en sí misma. El James Webb ha producido ambos tipos. Pero varios de sus hallazgos ya han cruzado una línea que no se puede descruzar. Independientemente de cómo se resuelvan las anomalías, la cosmología nunca se verá igual que antes de que este telescopio abriera sus ojos. El primer cambio permanente es la línea de tiempo de la formación de galaxias. El segundo cambio permanente es la gravedad de la tensión de Hubble. El James Webb proporcionó esas mediciones mejoradas. La brecha no se cerró. Esa conclusión ahora está establecida. El tercer cambio permanente es el estado observacional del universo primitivo. El James Webb ha demostrado que los primeros 1000 millones de años de la historia cósmica fueron un periodo de formación intensa, rápida y en algunos aspectos violenta, con galaxias masivas, agujeros negros poderosos y enriquecimiento químico significativo que aparecieron mucho antes de lo que las observaciones anteriores sugerían. El universo primitivo no era un bebé formando silenciosamente sus primeras estrellas. Ya era un sistema complejo y ocupado para cuando cualquier telescopio anterior podía verlo claramente. El cuarto cambio involucra la energía oscura. La combinación de las observaciones de galaxias de alto corrimiento al rojo del James Webb con otras encuestas en curso ha establecido que la suposición de una energía oscura perfectamente constante es comprobable con los instrumentos actuales y que las pruebas están devolviendo resultados que justifican más investigación. El quinto cambio permanente es quizás el más significativo a largo plazo. El James Webb ha establecido que el universo cerca del límite del cosmos observable no simplemente parece una versión más tenue y más antigua del universo cercano. Se ve diferente de maneras que son físicamente significativas. La suposición de que la física opera de la misma manera en todos los tiempos y todos los lugares ahora está bajo escrutinio observacional de una manera que nunca lo estuvo antes.
Cada generación de astrónomos hereda un mapa, una imagen del universo construida a partir de los instrumentos y métodos disponibles para quienes vinieron antes. Cada generación lo añade, lo corrige, extiende sus bordes. El James Webb ha entregado a esta generación un mapa que se ve fundamentalmente diferente del que reemplazó. Y el nuevo mapa todavía se está dibujando. La característica más llamativa del nuevo mapa es la profundidad. Antes del James Webb, nuestro conocimiento confiado de galaxias individuales se extendía hasta alrededor de 400 millones de años después del Big Bang. Más allá de eso había principalmente oscuridad. El James Webb ha llenado esa oscuridad. El mapa ahora contiene galaxias confirmadas de los primeros 300 millones de años con candidatos empujando hacia territorio aún más temprano. El tercer rasgo es el patrón de anomalías. El nuevo mapa no muestra un universo uniforme y suavemente evolutivo que transiciona predeciblemente de su estado temprano al actual. Muestra un universo con una historia compleja y en algunos lugares autocontradictoria. El nuevo mapa tiene signos de interrogación en él, explícitamente, en lugares donde el mapa antiguo mostraba respuestas confiadas. Eso en realidad es progreso. Un mapa con signos de interrogación honestos es más preciso que uno que disimula las discrepancias con modelos demasiado confiados. Y al límite de ese mapa, donde el universo se desvanece hacia lo inalcanzable, se sienta una pregunta que el James Webb ha rodeado sin responder todavía. Una pregunta sobre qué está haciendo el universo en última instancia y hacia dónde va. Esa pregunta es la última parada de este viaje. El James Webb ha cambiado la cosmología. Eso está establecido. Pero el telescopio también ha producido algo igualmente valioso, una contabilidad precisa de lo que no sabemos. Y la pregunta que todavía no ha respondido es la más profunda de todas. La pregunta es esta: ¿de qué está hecho el universo? ¿Por qué se comporta de la manera que lo hace en sus bordes extremos? ¿Y cuál es su destino final? Estas son tres maneras de preguntar lo mismo. La composición del universo, el comportamiento de sus fuerzas fundamentales a las escalas más grandes y la trayectoria de su futuro están todas conectadas por la misma física subyacente. Acierta en una y las otras se siguen. Equivócate en una y las otras colapsan. El James Webb ha reducido las posibilidades. Ha descartado ciertos modelos de formación de galaxias que anteriormente eran viables. Ha restringido el comportamiento de la energía oscura de maneras que instrumentos anteriores no podían lograr. Ha confirmado la tensión de Hubble como una discrepancia real en lugar de un artefacto de medición. Ha mapeado el universo primitivo con detalles que obligan a cada teoría competidora a confrontar datos reales en lugar de suposiciones extrapoladas. Lo que queda es lo que la cosmología siempre regresa en última instancia. La naturaleza de la materia oscura, la naturaleza de la energía oscura, la física de la primera fracción de segundo después del Big Bang antes de que cualquier observación pueda llegar, y la pregunta de si el universo que podemos observar es una muestra representativa de un todo más grande o una pequeña y posiblemente atípica burbuja en un vasto e incognoscible mar. Nada de esto será respondido solo por el James Webb. La vida útil del telescopio es finita. Su espejo no puede crecer. Su órbita no puede ajustarse para ver más allá del horizonte. Lo que puede hacer es seguir proporcionando los datos que le dicen a los instrumentos futuros exactamente dónde mirar y qué buscar. Varios observatorios de próxima generación se están construyendo explícitamente para dar seguimiento a lo que el James Webb abrió. El telescopio espacial Nancy Grace Roman, diseñado para realizar encuestas de campo amplio en longitudes de onda infrarrojas, mapeará la distribución de galaxias a través de un volumen miles de veces más grande del que el James Webb puede cubrir. Proporcionará las muestras estadísticas necesarias para determinar si las anomalías que encontró el James Webb son fluctuaciones raras o el borde delantero de un patrón universal. El telescopio extremadamente grande que actualmente se está construyendo en Chile combinará un espejo de más de 40 metros de ancho con instrumentos capaces de medir los espectros de estrellas individuales en galaxias distantes. Permitirá a los astrónomos probar la constante de estructura fina usando atmósferas estelares en lugar de absorbentes de cuásares.
Los futuros observatorios de ondas gravitacionales medirán la expansión del universo usando un método completamente independiente, evitando todos los debates de calibración actuales. El telescopio sigue mirando. El universo sigue revelando sus secretos lentamente, un fotón a la vez, llegando de distancias tan vastas que la luz que los lleva dejó su origen antes de que existiera la Tierra. Y en algún lugar de los datos, todavía esperando ser analizados, puede que ya esté esperando la respuesta a la pregunta más profunda. Todavía estamos escuchando. Y el universo no ha terminado de hablar.